futuro. La madre conoció a un buen hombre, a William Henry Harrison Antrim, y con él se casó el 1 de marzo de 1873. Un hombre honesto, un hombre leal, que enseguida se hizo con la amistad de sus hijos adoptivos. Dicen que William adoraba a su padrastro. Pero por desgracia, la tuberculosis se apoderó del alma, del cuerpo de Catherine, y el 16 de diciembre de 1874 fallecía. La felicidad quedaba rota. William Henry Harrison Antrim se desentendió de los pequeños y buscó mejor oportunidad en el terreno de la minería. El contacto fue cada vez más espaciado y William tenía tan solo 15 años. 15 años y necesidad de sobrevivir, necesidad de aventuras. Y así llegamos al año de 1875. Aquí se inscribe su primera fechoría. Primero había robado unos kilos de manteca, fue detenido, pero como no tenía antecedentes y era tan joven, enseguida fue puesto en libertad. Malvivió por las calles de Silver City, su nueva ciudad a la que había llegado con su madre y su padrastro, y por allí se le vio deambular, y al poco se le vio unido a los maleantes de la zona. Uno de ellos, Sombrero Jack, se convirtió en su mejor amigo. Junto a él perpetró su primer golpe, su primera hazaña de delincuente. Fue en una lavandería china donde los dos entraron para robar unos ropajes, unas ropas. Sombrero Jack se escapó, pero William McCarthy fue detenido y llevado a la comisaría de la época, a la cárcel, a la pequeña cárcel de la localidad de Silver City. El comisario, el sheriff, quiso darle un escarmiento, era muy joven, y le puso a limpiar los pasillos del penal, de la pequeña cárcel. William no soportó aquella situación, vio una chimenea y por ella se deslizó hasta conseguir huir. Ya comenzaba a hablarse de él. Se decía que era un chico inquieto, era un chico nervioso. Eso sí, muy amigo de los que iba encontrando, con los que se iba topando. Pero ante todo, rebelde, ante todo insumiso. No le gustaba obedecer. William McCarthy escapó. Se hacía llamar Henry Antrim, recordando a su padrastro. Y en ese año de 1875 se daba inicio a su era de auténtica épica, de auténticas aventuras. Comenzaba a gestarse la leyenda de Billy el Niño. Se escapó a Nuevo México y allí trabajó, dicen, para el ejército norteamericano. Trabajos de mala muerte, donde apenas conseguía sobrevivir, lo que le empujó allá a iniciar sus primeras hazañas como cuatrero. Empezó a robar ganado, muy joven era todavía. Pero esto no era nada para lo que iba a llegar en agosto, el 17 de agosto de 1877. No había cumplido los 18 años. Se encontraba en la localidad de Granham. Y en la taberna del pueblo, en la tabernucha del pueblo, pues quiso el destino que se cruzara con la vida de un maleante, un hombre de mal vivir, al que llamaban, Ventoso Cahill. Como os digo, William era muy nervioso. No soportaba las afrentas y parece que Ventoso se metió con el muchacho. Le increpó de alguna manera, le molestó y los dos se enzarzaron en una pelea. De los puños pasaron a las miradas fijas. Ya por entonces las cananas de William colgaban bajas. Ventoso intentó desenfundar, pero William era mucho más rápido.
y le pegó un tiro en el vientre. William, espantado por lo que había hecho, era su primer hombre batido, huyó del lugar. Ventoso murió al día siguiente. Dicen los expertos que si William se hubiese dejado detener y hubiese acudido a juicio, seguramente le hubiesen absuelto por haber sido en defensa propia. Pero no quiso esperar a esa sentencia y prefirió la escapada. Una vez más, la leyenda de William iba incrementándose. Apenas tenía 18 años y ya había matado a su primer hombre. Dice la historia que William Booney, así se hizo llamar desde entonces, mató a 21 hombres. Los datos oficiales nos hablan de tan solo 5 y en tiroteos múltiples. Pero ya sabéis que la prensa, que el populacho, que la gente quiere héroes. Héroes y además con grandes gestas. Por tanto, el número de víctimas iba aumentando día tras día, mes a mes. William Booney era el hombre más buscado de la zona. Era el enemigo público número 1. Y toda suerte de crímenes, de asesinatos, le iban siendo imputados. Él no rehusaba de esa condición y se iba juntando con pillos, con maleantes de cualquier clase, de cualquier estofa. Viajó a Nebraska y allí, en Lincoln County, un villorrio de apenas 400 habitantes. Hoy en día esa ciudad tiene 250.000, pero entonces eran 400. Eso sí, todos implicados en alguna gresca, en alguna pendencia. Había traficantes de armas, traficantes de alcohol, ganaderos sin escrúpulos. Lincoln County era un vergel para la ganadería, principalmente para dos grandes magnates. John Chisholm, a Chisholm le conoceréis porque en 1970 John Wayne protagonizó una película encarnando a este personaje curioso, a este ganadero del oeste norteamericano. Bueno, pues por un lado estaba John Chisholm, pero por otro estaba John Henry Toulston. Y eran enemigos acérrimos. Se dice que Chisholm contaba con más de 80.000 cabezas de ganado. 80.000 vacas que pastaban por aquellos lares. Bien, pues para delimitar territorios y sobre todo para asegurarse la prosperidad, estos ganaderos contrataban bandas de forajidos, bandas de pistoleros. Y por allí circulaba Jesse Evans. Jesse Evans era un hombre muy popular, un hombre veterano, con una banda que podía oscilar entre los 15, 20 efectivos. En esa banda, por ejemplo, estaba un tal Buffalo Bill, en sus tiempos de mocedad. Bien, pues William Booney llegó a la zona y se alistó en la banda de Jesse Evans. Y por aquel tiempo, Chisholm contrató a Jesse Evans en sus cuitas con Toulston. Estamos a punto de ver cómo se daba paso a uno de los capítulos más celebrados, uno de los capítulos más difundidos en la historia de todo el oeste americano. Me refiero a la guerra de Lincoln County. Los pistoleros de una y otra facción siempre acababan enzarzados a tiros, en peleas por las lindes, por los territorios, en la defensa del ganado, en la defensa de los que les contrataban. Y como ya sabemos, William Booney, ya conocido como Billy el Niño, así llamaban todos a él, le llamaban el Niño, porque era muy joven, era el más joven de la banda, pues discrepó con Jesse Evans, discrepó con Chisholm y se pasó al otro bando. Se pasó al grupo de Toulston. Nos encontramos en junio de 1878. La situación está al límite. Un comisario llamado William Brady ha sido asesinado. Se dice que ha sido el niño. La cosa está que arde. Y finalmente las dos bandas se encuentran en una vieja granja. Durante 5 días, las dos facciones se disparan entre sí. 5 días de tiroteo incesante. Varios muertos. La granja sale ardiendo. Solo el ejército, solo una columna